Baruch atah Yahweh Sebaot, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado lo concerniente al estudio de tu divina Torah. Hoy nos convoca la Parashá Beshalach, que es Éxodo, Shemot, que son los nombres, 13:17 al 17:16. Y justamente la parashá comienza con el significado del nombre de la parashá, que es como siempre comienzan las parashás, las secciones de la Torah. Esta sección comienza con Beshalach, que significa después que él los había dejado ir. Y dice, después de que el faraón los había dejado ir al pueblo, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los Plishtim, porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Mitzrayim. Y la pregunta es, ¿quién los dejó ir? El que los dejó ir fue el faraón. Y esto habla de cómo había sido endurecido su corazón. Y ese endurecimiento del corazón es justamente por negarse a Yahweh, por negar su voz, su mandamiento, sus palabras, lo que él pedía para su pueblo. Y negarle a él, inclusive a Yahweh, de parte del faraón, aún a pesar de haber visto esas manifestaciones innegables de sus milagros y de su poder. Yahweh pensó que el pueblo, al ver la guerra, cambiaría de forma de pensar. ¿A qué se refiere? ¿A qué guerra se refiere? Justamente es la que se produce en el creyente, cuando se ve atacado por la mala inclinación. Al ir en búsqueda de su Creador, esto genera la acción de la fuerza contraria. Las fuerzas de oposición se resisten a dejar ir esa luz que es su alimento y generan una barrera, un ataque hacia el neófito para que vuelva a su estado inconsciente anterior. Y continúa la parashá diciendo, más bien Elohim guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto junto al mar de Suf, el mar de los juncos, el mar rojo. Y la quinta generación de los hijos de Israel subieron a la tierra de Mitzrayim, de Egipto, completamente armados. Yahweh sale de Egipto, lleva al desierto para llegar a esa tierra prometida. Es una etapa de 3, es un camino. Él marca un recorrido que se necesita, porque ese recorrido necesita ese tiempo la persona para madurar, para tener ese entendimiento y esa maduración. El proceso en el despertar y en el camino hacia nuestro Creador, en el camino de reconciliación hacia nuestro Creador, que estaba en unión con nosotros y que fue dictada una carta de divorcio de parte de nuestro Creador hacia su pueblo. Esa reconciliación, esa vuelta a casa, esa vuelta al Creador, esa teshuvá, ese arrepentimiento, es un trabajo que no es instantáneo, que requiere un tiempo, una guía. En Éxodo 13, del 21 al 22, dice, Yahweh fue delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. En Isaías 4, del 2 al 6, reza,
En aquel día Yahweh brillará gloriosamente el consejo, la rama de Yahweh, en la tierra para exaltar y glorificar el remanente de Israel. Y será que el remanente que quede en Sión y el remanente en Jerusalén, aún todos los asignados a vida en Jerusalén, serán llamados Kadoshim, santos. Yahweh lavará la inmundicia de los hijos y las hijas de Sión, y purgará Jerusalén de la sangre derramada en ella con el ruaj de juicio y el ruaj abrasador, los dos espíritus. Yahweh creará sobre todo el sitio del monte de Sión y sobre todos los que se reúnen en asamblea allí una nube de humo para el día y fuego brillante y llameante de noche, porque la Shejiná estará sobre todo como jupá, como una protección, como un cobertor. Una jupá es la cobertura. Esa presencia divina estará sobre todos nosotros como cobertura, como protección, y será por suká, por tienda, para sombra del calor del día, y también proveerá de refugio y techado contra la tormenta y la lluvia. Ese es el que es nuestro Creador. Él nos protege, es nuestra cobertura de todas las inclemencias que podamos padecer en este mundo. En Éxodo 14, 11 al 14 y 21, 22, 25, 28 al 31 dice: Y dijeron a Moshe: ¿Fue porque no había suficientes sepulcros en Mizraim que nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros sacándonos de Mizraim, de Egipto? O sea, el pueblo se queja frente a Moshe que los ha liberado, que los ha sacado de la esclavitud. Y Moshe es la sombra del que ha de venir, o sea, del Redentor, del Salvador, de nuestro Salvador. Tenemos aún en esta época, en este tiempo, ese mismo éxodo y esas mismas preguntas que nos hacemos cuando estamos en ese despertar espiritual, cuando entendemos y recibimos ese nuevo nacimiento por fe, por gracia, en Cristo, en Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo, y así lo recibimos y aún así tenemos ese proceso de ir por el desierto, de caminar en ese trabajo interno constante que tenemos hacia esa tierra prometida, porque esa promesa no es de este mundo, sino es espiritual. Dice: ¿no te dijimos en Egipto, en Mizraim, que nos dejaras estar y seguiremos siendo esclavos para los Mizrayimim? Sería mejor para nosotros ser esclavos de los Mizrayimim que morir en el desierto. O sea, ellos preferían estar en esclavitud. Y Mizraim, Egipto, es también sinónimo de estrechez, de apretura. Es el mundo físico, es lo que nos tiene aprisionados, nos tiene en apretura de nuestra alma, de nuestro espíritu, de toda la expansión de nuestra alma. Y Moshe respondió al pueblo: dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Yahweh. Él lo hará hoy. Hoy ustedes han visto a los Mizrayimim, pero nunca los verán otra vez. Y Yahweh peleará la batalla por ustedes. Solo cálmense, estén tranquilos. O sea, dejen de tener miedo, el miedo, la duda, la intranquilidad, ¿no? La falta de paz es lo que muestra cuando las personas no han alcanzado aún a tener esa fe inquebrantable. Y Moshe extendió su mano sobre el mar, y Yahweh causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte del este toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca, y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda.
Él causó que las ruedas de los carruajes se rompieran, y así solo se podían mover con dificultad los Mizrayimim. Y dijeron los egipcios: Yahweh está peleando por Israel contra los Mizrayimim, contra los egipcios. Vamos a irnos lejos de ellos. En ese momento fue cuando el agua regresó y cubrió todos los carruajes, toda la caballería del ejército del faraón que los había seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca dentro del mar, con el agua como una pared para ellos, a su derecha y a su izquierda. Y cuando Israel vio la obra poderosa de Yahweh, que Yahweh había hecho contra los Mizrayimim, contra los egipcios, el pueblo temió a Yahweh y creyó en Yahweh y en su siervo Moshe. En ese momento solo creyeron, pero hasta un momento antes estaban temiendo porque pensaban que estarían mejor siendo esclavos y muriendo como esclavos en Egipto que en ese lugar. En Mateos 14, 25 al 27 explica: Alrededor de las 4 de la mañana, él vino hacia ellos, caminando sobre el agua del lago. Y aquí no se refiere a Yahshua. Y este es el otro milagro que hace Yahshua, y es por el cual también, solo en ese momento, cuando él camina sobre las aguas, cuando verdaderamente le dicen que es el hijo de Yahweh, sus discípulos. Dice: cuando sus talmidim le vieron andar sobre el agua del lago, ellos se aterrorizaron. Es un fantasma, dijeron, gritando con temor. Pero al momento Yahshua les habló y les dijo: ánimo, yo soy, no tengan temor. O sea, lo más importante, no tener temor. Éxodo 15, del 22 al 26 dice: Moshe guió a los hijos de Israel hacia delante del mar de Suf. Ellos entraron al desierto de Suf, pero después de viajar 3 días en el desierto, no habían encontrado ninguna agua. Arribaron en Mará, pero no podían beber el agua de allí porque estaba amarga. Por esto la llamaron Mará, que es amargor. El pueblo murmuró contra Moshe y preguntó: ¿qué beberemos? O sea, de nuevo criticando a Moshe, que es el que es profeta de Dios, ¿no? Y un profeta mayor que es Cristo, ¿no? Siempre criticando al profeta, ¿no? Al que es enviado. Y Moshe clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un cierto pedazo de madera, al cual él echó en el agua, hizo que el agua supiera bien. Allí Yahweh hizo leyes y reglas de vida para ellos, y allí él los probó. Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Yahweh, tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los Mizrayimim, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Y esta es la madera. Esta es la madera que echa sobre el agua para volverla dulce, bebible. Es la Torá, la palabra. Y la palabra hecha carne, que es Yahshua Mashiach. Juan 4, del 13 al 15. Yahshua respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida eterna. Adón, dame de esta agua, le dice la mujer, para que no tenga sed ni tenga que seguir viniendo a sacar agua. En Números 5, del 13 al 17 al 29, esto es: si otro hombre va a la cama con ella sin el consentimiento de su esposo. Y aquí es cuando hablamos de las aguas amargas. ¿Qué son las aguas amargas? Porque sabemos que Cristo es quien endulza el agua cuando es amarga. Pero ¿qué significa el agua amarga?
¿Qué son las aguas amargas? Y esto es, en Números nos lo explica. Habla de las aguas amargas. Y dice cuando una mujer engaña a su esposo y el esposo no sabe, que no está seguro de que ella ha tenido una infidelidad, de que es adúltera, pero sí le puede entrar como un espíritu de celos, dice. Entonces, si un ruaj de celos también puede venir sobre él está celoso de su esposa y ya ha cometido impureza, o si un ruaj de celos viene sobre él está celoso y ella no ha cometido impureza. O sea, puede ser en los dos casos, ¿no? Cuando el espíritu de celos entra en el esposo sin motivo o con motivo. Dice, el Cohen pondrá agua kadosh, agua santa, en una vasija de barro. Entonces el Cohen tomará un poco de polvo del suelo del tabernáculo y lo pondrá en el agua. El Cohen, el sacerdote, hará jurar diciéndole, si ningún hombre ha ido a la cama contigo, si no te has ido extraviada para hacerte inmunda, mientras bajo la autoridad de tu esposo, entonces estarás libre de esta agua de amargura y maldición. Pero si tú de hecho te has ido extraviada, mientras bajo la autoridad de tu esposo, y te has vuelto inmunda porque algún otro hombre que no es tu esposo ha ido a la cama contigo, entonces el Cohen escribe estas maldiciones en un rollo y las lava con el agua de amargura, y hace que la mujer beba el agua de amargura y maldición, y el agua de maldición entra en ella y se convierte en amarga. Cuando él haya hecho esto, que ella beba el agua, entonces si ella está inmunda y no ha sido infiel a su esposo, el agua que causa la maldición entra en ella y se convierte en amarga. Así su abdomen se inflará y sus partes privadas se marchitarán, y la mujer se convertirá en objeto de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no está inmunda, sino limpia, entonces ella será inocente y podrá tener hijos. Esta es la ley de los celos cuando una mujer, bajo la autoridad de su esposo, se va en extravío y se hace inmunda. Por lo tanto, cuando se refería en el agua en el desierto, nos habla de un agua amarga. Esa agua amarga es la representación de esta mujer que se ha ido en idolatría, que es Israel, nos hemos ido en idolatría, y como la idolatría es similar, o sea, es asemejante al adulterio, porque ese es el verdadero adulterio para Yahweh, ¿no? Está el adulterio hacia el hombre, pero el adulterio hacia Dios es también execrable, ¿no? Y cuando su congregación, su pueblo va en contra de él, es cuando va en pos de otros dioses, de otras imágenes a las cuales adorar, otros objetos de adoración, que pueden ser su propio ego, que pueden ser su propia autocomplacencia, que puede ser el cuerpo, la satisfacción de los deseos, que puede ser cualquier ídolo, que puede ser cualquier tipo de adoración, no solamente de una imagen. En Éxodo 16, del 4 al 5, explica: Yahweh dijo a Moshe, mira, yo causaré que llueva pan del cielo para ti. El pueblo saldrá y recogerá una ración para un día, todos los días. Por esto yo probaré si ellos observarán mi Torá o no. En el sexto día, cuando ellos preparen lo que han traído, se convertirá en el doble de lo que han recogido en los otros días. Y esta explicación de lo que es el pan que cae del cielo nos cuenta, nos narra la relación que tiene el maná con el séptimo día, la relación que tiene el maná
con el Shabbat, cómo enseñó al pueblo a respetar el séptimo día a través del alimento, cómo en el sexto día recogían doble ración y el séptimo día Yahweh les decía que no debían trabajar, que no debían hacer ningún esfuerzo o ningún sacrificio en el sentido de trabajo como entrega de energía al mundo material físico, sino dedicarse absolutamente en completo cuerpo y alma a la elevación de sus espíritus y a la conexión con su Creador. Ese séptimo día debía de ser consagrado, debía de ser santificado, separado del resto. Y en Éxodo 16 del 15 al 23 nos explica también, dice, cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron uno al otro, Manhu, o sea, maná, ¿qué es esto? Manhu, maná, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná, porque ellos no sabían lo que era. Y Moshe les respondió, es el pan que Yahweh les ha dado para comer. En el sexto día ellos recogieron el doble del pan, 2 homer por persona. Todos los ancianos de la asamblea vinieron y reportaron a Moshe. Y él les dijo, esto es lo que Yahweh ha dicho, mañana es Shabbat Kadosh para Yahweh. Horneen lo que quieran hornear, hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Aquí es cuando él nos habla de lo que es ese pan que viene del cielo, y nos cuenta Yahweh el pan, el enviado que vendría, el pan que sería el verdadero alimento del cielo, que es su palabra. Su palabra vino a través de Moisés, pero ellos también necesitaron ver ese pan, necesitaron verlo, comerlo, y ese pan es el alimento que es su palabra, y su palabra hecha carne, que es Yahshua Mashiach. El maná es un alimento que era completo, no necesitaban absolutamente nada más para vivir. Y sin embargo, en muchas ocasiones el pueblo pedía carne o pedía cosas, apetencias de la carne, porque no entendían o no comprendían internamente el significado de lo grandioso del milagro de recibir ese pan celestial. Y así como ellos, a pesar de que lo veían cada día, cada mañana, materializarse como el rocío en escamas en la tierra, al maná, cuando vieron a Yahweh, a Yahshua, llegar entre los hombres, tampoco entendieron. En Juan 6 del 25 al 66, y leemos, dice, cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Yahshua respondió, sí, en verdad yo les digo que ustedes no me están buscando porque yo hice señales milagrosas, sino porque comieron todo el pan que quisieron. No trabajen por la comida que pasa, sino por la comida que se queda para vida eterna, la cual el Ben Adam les dará, porque en este Elohim el Padre ha puesto su sello. Así que le dijeron, ¿qué debíamos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Y Yahshua respondió, aquí está lo que las obras de Elohim son, confiar en el que Él envió. De modo que le dijeron, ¿qué milagro harás para nosotros, para que podamos ver y confiar en ti? ¿Qué obra puedes hacer? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como dice en el Tanaj. Él les dio el pan del cielo para comer. Yahshua les dijo, sí, en verdad, yo les digo
que no fue Moshe quien les dio pan del cielo, pero mi Padre les está dando el pan genuino del cielo, porque el pan de Yahweh es el que viene del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Adón, danos de ese pan de ahora en adelante. Igual que la mujer en la fuente, la samaritana, lo mismo le piden ese pan, ¿no? Ahora. Y Yahshua respondió: yo soy el pan de esa vida, el pan que es vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí confíe nunca tendrá sed. Yo les dije que ustedes han visto, pero aún no confían. Todos los que el Padre me dé, vendrán a mí, y los que vengan a mí, no los echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todos los que Él me ha dado, no pierda ninguno, sino que debo resucitarlos en el último día. Así, si esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que vean al Hijo y confíen en Él tengan vida eterna, y yo los resucite en el último día. Al oír esto, los Yehudim comenzaron a murmurar acerca de Él, porque Él había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ellos dijeron: ¿no es este Yahshua ben Yosef? Y si nosotros conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo puede decir ha bajado del cielo? Yahshua les respondió: paren de murmurar entre ustedes. Nadie puede venir a mí a no ser que la traiga el Padre que me envió, y yo la resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos ellos serán enseñados por Yahweh. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, excepto el que viene de Yahweh. Este ha visto al Padre. Si en verdad, yo les digo, cualquiera que confíe tiene vida eterna. Yo soy el pan que es vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el pan que viene del cielo es tal que una persona lo puede comer y no morir. Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. A esto los Yehudim contendían entre ellos, diciéndose el uno al otro: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Entonces Yahshua les dijo: si en verdad yo les digo que, a menos que ustedes coman la carne del Ben Adam y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Cualquiera que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, esto es, yo le levantaré a lo último, en lo alto, en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cualquiera que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por medio del Padre, así también el que me coma a mí vivirá por medio de mí. De modo que este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el pan que los padres comieron. Ellos están muertos, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Al oír esto, muchos de sus talmidín dijeron: esta es una palabra dura. ¿Quién puede soportar oírla? Pero Yahshua, sabiendo en sí mismo que sus talmidín estaban murmurando sobre esto, les dijo: ¿es esto de tropiezo para ustedes? Supongan que pudieran ver al Ben Adam subiendo a donde estaba antes. El Ruach es el que da vida. La carne no es de ayuda. Las palabras que les he hablado a ustedes son Ruach y vida. A pesar de esto, algunos de ustedes no confían, porque Yahshua sabía desde el principio, desde Bereshit, desde el principio. Génesis, Bereshit. ¿Cuál de ellos no iba a confiar en él? También cuál de ellos le traicionaría. Y dijo: por esto les dije
que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo haga posible a él. Desde este momento en adelante, muchos de sus talmidín se volvieron atrás y ya no viajaban con él. Entonces aquí nos habla justamente del pan de vida. ¿Y el pan de vida qué es? Es Él mismo. Dice, yo soy el pan de vida. ¿Y qué significa comer su carne y beber su sangre? Que Él es espíritu y es vida. Que sus palabras son espíritu y vida. O sea, cuando Él habla de que lo coman a Él, se está refiriendo en palabras. Que coman sus palabras, porque Él hablaría las palabras del Altísimo. Él mismo es la palabra del Creador, de Yahweh, hecha carne. Por lo tanto, por eso Él se refiere a sí mismo como si fuera que debían comer su carne y su sangre. Y no significa que deban hacer una misa ni nada de esto, sino simplemente significa que el tener ese entendimiento, el tener esa comprensión en nuestra mente y en nuestro corazón, y el recibirlo en humildad y en amor, en confianza, es como encarnamos estas palabras en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y encarnamos la verdadera vida. Primera de Corintios 10, del 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube. Todos atravesaron el mar, y con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moshe. Y también todos comieron el mismo alimento del espíritu, del Ruach, el maná. Todos bebieron la misma bebida del Ruach, porque bebieron de la roca enviada por el Ruach, la cual los seguía. Esta roca era el Mashiach. Con la mayoría de ellos, Yahweh no estuvo complacido, por lo cual sus cuerpos quedaron abandonados en el desierto. Mas ahora estas cosas pasaron como un evento histórico prefigurado, como advertencia que no pusiéramos nuestros corazones en las cosas malvadas que ellos hicieron. No sean idólatras, como algunos de ellos fueron, porque el Tanakh dice, el pueblo se sentó a comer y beber, y después se levantó para entregarse a rebeldía. No caigamos en inmoralidad sexual, como algunos de ellos hicieron, con la consecuencia de 23.000 murieron en un día. No pongamos al Mashiach a prueba, como algunos hicieron, y fueron destruidos por las serpientes. No murmuremos, como algunos de ellos hicieron, y fueron destruidos por el ángel destructor. Ahora, estas cosas les acontecieron a ellos como eventos históricos prefigurados, fueron escritas como advertencia a nosotros, los que vivimos en el Aharit Hayamim, en el final de los tiempos. Entonces, los que creen, estén en pie firmes, tengan cuidado, no caigan. Ninguna tentación se ha apoderado de ustedes por encima de lo que normalmente la gente puede sufrir. Yahweh puede ser confiado de no permitir ninguna tentación más allá de lo que puedan soportar. Por el contrario, con la tentación, Él proveerá la vía de escape para que podamos resistir. Esto es lo que siempre Yahweh hace. Él nos pone los obstáculos, Él nos pone las pruebas, nos pone las dificultades en el camino, pero siempre, siempre la vía de escape. Ellos estuvieron en el desierto y no comprendieron que durante 40 años vivieron de lo que bajaba del cielo, del maná. No comprendieron lo absoluto del milagro y por eso perecieron en el desierto, por eso mismo, porque no lograron interiorizar en sí mismos lo grandioso de los milagros que vivenciaron. Segunda de Corintios 8, del 1 al 3 hasta el 15. Ahora, hermanos, les tenemos que decir acerca de la misericordia de Yahweh,
que ha dado a las asambleas de Macedonia. A pesar de las pruebas severas, y aunque son desesperadamente pobres, su alegría rebosó en una riqueza de generosidad. Les digo que ellos no simplemente han dado de acuerdo con sus medios, sino por su libre voluntad han dado más allá de sus medios. Pues ustedes saben qué generoso es nuestro Adón Yahshua Mashiach, que fue por ustedes, siendo rico, Él se empobreció a sí mismo para poderlos enriquecer por medio de su pobreza. Porque si las ansias de dar están ahí, la buena acogida al regalo será medida por lo que tienen, no por lo que no tienen. No es que la ayuda a otros les cause problemas, sino que debe haber un tipo de reciprocidad. En el presente, la abundancia de ustedes puede ayudar a aquellos que están necesitados, para que cuando ustedes estén necesitados, la abundancia de ellos sea de ayuda para ustedes. Entonces así habrá reciprocidad. Es como dice el Tanaj: el que recogió mucho no le sobró nada, el que recogió poco no le faltó nada. Y esto es lo que pasaba con el maná. El maná nos mostraba que nada de lo que nosotros pensáramos que tenemos como necesidad, que es lo básico del cuerpo, que es el alimento, nos faltaría. Nada nos faltaría. Teniendo a Yahshua, teniendo a Yahweh con nosotros en nuestro corazón. Él sabe las necesidades exactas de nuestro cuerpo, por lo tanto no nos sobraría, pero no nos faltaría, jamás. Y eso, cuando uno vive por fe y tiene necesidades y pasa por angustias económicas o de cualquier tipo, o de salud o de lo que sea, tú sabes que no te faltará. No te faltará porque Él siempre está atento a tus necesidades. Y simplemente debes confiar y pedir y clamar por ese auxilio, por esa ayuda. Porque el que no clama, el que no pide, el que no se angustia, el que no reclama por ayuda, no muestra su amor y su confianza en el Creador. Todos pasamos por dificultades en la vida, pero es a través de esas dificultades, viendo a nuestro Creador aún en esas dificultades, es cuando nuestros reclamos, nuestras oraciones son escuchadas, cuando ponemos la confianza en Él. Apocalipsis 1, del 1 al 7. Esta es la revelación que Yahweh dio a Yahshua HaMashiach para que Él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Él la comunicó enviando su malaj, su ángel, a su siervo Yohanan, Juan, quien dio testimonio de la palabra de Yahweh y del testimonio de Yahshua HaMashiach, todo lo mucho que vio. Benditos sean los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, con tal que obedezcan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. De Yohanan, a las 7 iglesias, a las 7 asambleas mesiánicas en la provincia de Asia. Misericordia y shalom a ustedes, del único que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 ruajim, espíritus, delante de su trono, de Yahshua HaMashiach, testigo, lleno de fidelidad, el primero que ha nacido de entre los muertos y el que gobierna a todos los reyes de la tierra. A Él, al que nos ama, que nos ha liberado de nuestros pecados al costo de su sangre. Por Él somos un reino, esto es, Kohanim, sacerdotes, para Yahweh, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Shalom.